estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos de regreso. Ay, que me cae bien, Gonzalo Cuadra. Qué placer. Feliz año, querido. ¡Feliz año! Gracias feliz por año. seguir con nosotros. ¿Viste? Ayer cumplimos 8 meses, Radio ¿En Unidad. serio? Sí. ¡Wow! 8 meses. Felicitaciones, Sí, pues. y me encanta que Gonzalo vino entrevistado una vez y después no lo soltamos más. Igual que el Matías, estábamos recién escuchando a Matías Hermosilla, que es panelista, vino por su libro, y después se quedó de panelista de la Muri. Entonces, eso, nosotros somos así, como que la gente que nos cae bien la adoptamos. Muy bien, me parece una muy linda política. Sí, y así es como hemos hecho un recorrido por la historia de la ópera. Ajá. Y nos hemos detenido en distintos tópicos, autores, momentos. Ustedes pueden revisar, todo eso está disponible en YouTube. Usted pone, lo hice el otro día, se lo mostré a una amiga. ¿En serio? Gonzalo Cuadra Comunicar. Me dijo que no puedo creer que tengas un panel de ópera. Y yo le dije, sí. Hay un panel de ópera. Mira qué cosa tan específica. Además, súper divertido. Ustedes ponen Gonzalo Cuadra Comunicarte y les van a aparecer todas nuestras conversaciones. Sí, que han sido varias, Están muy invernales las iniciales. Me he visto con unos echarpes, unas Exacto. cosas, que es mi mejor clima. Donde más me gusta a mí el clima frío. Por eso te vas a ir a Alemania ahora. Sí, en febrero. No, o sea, a mí cuando me dicen, tómate unas vacaciones, yo siempre me imagino un abrigo, un echarpe y caminando por las calles, los mercados, los museos, con frío. Para mí los viajes así, vacaciones, frío. Te vamos a juntar con Sol Márquez, otra panelista que está ahora en las Europas. En algunas situaciones de parejística hemos tenido problemas frente a eso porque se ven flotando en una playa con una caipiriña en la mano. Claro. Hay lugares, ojo, que pueden tener ambas cosas. Esa es nuestra América. Mira qué lindo puente hiciste. ¿Sabes cuál es? Salvador de Bahía. Salvador de Bahía, que no tiene frío, pero puedo caminar por las callejuelas, las iglesias, los mercados, la parte es como más templadito. Y es la cosa arqueológica, pero también tiene playas. Entonces puedo decir, cariño mío, usted se puede quedar ahí flotando en el agua, ahí con y una yo me voy a Pelourinho. Y yo me voy, claro, caminar por esas callejuelas empedradas. Sí, Pelourinho, ese barrio hermoso. Espectacular. de Salvador de Bahía, al norte de Brasil, noreste de Brasil. Todo un inmenso jardín, esa es nuestra América. Esa es nuestra América. Ahora, estábamos en el último capítulo. El último fue el de Navidad, ¿no? El penúltimo. Sí. Hablando de las representaciones sobre lo latinoamericano. Sí. Y curiosamente ahora recién hablábamos con Lorena Amaro acerca de cómo desde España, por ejemplo, se ha instalado esta idea del boom de las escritoras latinoamericanas. Sí, claro. Y siempre se instala desde afuera esta idea como de exotismo. Bueno, parece que el boom latinoamericano nace de las editoriales españolas. El de los 70, sí. Claro, sí, sí. Y este también ha estado como la categorización, ¿no? Entonces, el exotismo. Hablemos de eso, de América y el exotismo en la representación operística. Bueno, ya tuvimos un programa en que hablamos históricamente, hablamos de estas primeras representaciones, de la presencia de Atahualpa, de Moctezuma sobre todo. Moctezuma se establece como una gran figura, pero tiene que ver, como lo que hablábamos el programa anterior, que América no solo era atractivo para quienes componían y escribían los libretos, porque tenía paisajes, tenía desastres naturales, una erupción volcánica, lo que era muy lindo de representar en escena, no solo tenía casas nobiliarias, amores prohibidos, paisajes exóticos, sino que además no solo era atractivo para quienes componían y quienes escribían los libretos, sino para el público. No debemos olvidar que las óperas ya eran un espectáculo público para la llegada del 1700, excepto en Francia, que hablamos ya en el capítulo francés, que era de prerrogativa del rey. Pero en el resto, muchas otras partes eran espectáculos públicos que debían financiarse, por lo que una temática exótica era muy atractiva. Y la ópera, que siempre fue un espectáculo en 3D, era, como yo hablaba, nuestro History Channel, nuestro Discovery Channel, nuestro National Geographic, en 3D era muy atractivo. Pensemos hoy en día, por ejemplo, que la cartelera de cine tiene un gran atractivo en películas de ciencia ficción o de superhéroes y todo eso. Bueno, la ópera era muy parecido, ¿no? Sobre el escenario de ópera, sobre todo en el siglo XIX, se representaban grandes gestas, grandes imperios, grandes batallas, casas nobles, amores contrariados, porque el siglo XIX era de amores contrariados, por supuesto, y el escenario americano triunfaba en muchos aspectos. Tenemos óperas muy emblemáticas de grandes compositores. Por ejemplo, Giuseppe Verdi, que es, me atrevería a decir, el cuarto compositor más importante del siglo XIX, junto con Meyerbeer, Wagner y Gounod, tiene dos óperas ambientadas en América. Una que es Alcira, de su periodo temprano, que habla tal cual de este amor entre españoles y en este caso de incas. Con, por supuesto, un final trágico. Bueno, a lo Malinche. A lo Malinche.
Pero la más interesante es una ópera que se llama Un baile de máscaras. Eso me suena a Venecia. Bueno, a todos. Lo que pasa es que se trata de una ópera que estaba ambientada en Suecia y tenía como trama el asesinato del rey. Y ocurría en ambientes palaciegos de Estocolmo, etcétera. Bueno. Pero la censura, hablamos la otra vez de censura, ¿se acuerdan? Sí, Hablamos sí. de censura y ópera. Dijeron, señor Verdi, disculpe, usted no en este siglo va a poder poner un regicidio en escena. No, andar matando No, reyes. andar matando reyes no es como lo más... No. Ahora, perdón, señor sí. profesor, ¿quién ejercía la censura? Bueno, había una censura de dos tipos. Había una censura civil, que me refiero a que estamentos civiles, como el rey o el que estuviera dominando en ese momento, y también religiosa. Teníamos Pero eso doble era censura. por país. Por país, claro. Pero en general... No es que hubiera una academia internacional de ópera. No hubiera que meterse en ningún caso. Cada Al zona que le tenía llegaba, su propia... al que le llegaban los textos y decía, Hay zonas más liberales, zonas más conservadoras. Por ejemplo... Pero entonces esto era en Italia, pero pensando en Suecia. Claro, él había pensado en Suecia. ¿Y qué ocurre? Que le dicen, no, imposible. Así como esta novela de Víctor Hugo, El rey se divierte, Le Roi s'amuse, fue transformada en la ópera Rigoletto, y el rey no podía ser representado en escena como un hombre vil y despiadado y lujurioso, sino que fue cambiado a un duque, de un ducado menor en ese momento, que era Mantua. Entonces, ese fue un tipo de censura, por ejemplo. Pobre duque de Mantua. Pobre duque de Mantua. Que queda para la historia. Que para la historia como así, bueno. Entonces pasó que esta ópera le dijeron, no, imposible. Entonces, ¿qué hacemos? La trasladaron al Boston puritano. Ya. A una época colonial inglesa todavía, en este Boston, esta América. O sea, Entonces, estoy pensando en Las Brujas de Salem. imagínate más o menos esa ambientación de vestuario. Y esta historia de bailes palaciegos e intrigas cortesanas ocurre en la pequeña Boston colonial. Pero no hay rey ahí, po. No, claro que no. ¿Y a Es quién matan? el gobernador de Boston. Okay. Bueno, queda una ópera que es bellísima en lo musical, pero cuando si tú te adentras y quieres creer realmente en la trama, es una trama sobredimensionada para un espacio tan pequeño. Claro. Pero bueno. Y después, en personajes importantes, si saltamos a otro personaje importante, tenemos a Puccini, que en su catálogo operístico, él realmente disfrutó y profitó del exotismo. De hecho, Puccini, que es uno de los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos, fue acusado en su época, y no de manera suave, sino de manera muy insistente, de ser poco patriota, de ser femenino en su escritura musical, que es un tema que ya tendríamos para conversar. Uy, pero por favor, entremos ahí. No entremos porque nos vamos a salir. Porque pero no hoy día. Sí, se le acusó de afeminamiento en su escritura, con unos argumentos muy, muy, muy duros en su época. Pensemos en una época de una Italia muy compleja, ¿no? Bueno, en fin, sobre todo en una Primera Guerra Mundial que había perdido, etcétera, que veía con mucho, ¿cómo se podría decir? Veía como otras naciones europeas tenían colonias, se expandían, e Italia se sentía que estaba en desmedro frente a eso. Entonces un compositor como Puccini, que más encima buscaba escenarios exóticos para componer sus óperas y no exaltaba la historia nacional, era visto, no voy a decir como un traidor, pero era visto como una persona débil. ¿Y por qué hacía eso, Puccini? Por gusto. No quería hablar de... De hecho, tiene óperas ambientadas en Italia. Tiene básicamente Gianni Schicchi, que está ambientada en Florencia en la época del Renacimiento, y tiene Tosca, que está ambientada en la época de la invasión napoleónica a Italia. Pero te iba a comentar. Sí. Entonces, en este catálogo de viajes por el mundo que es Puccini, porque realmente su catálogo de óperas es como un pasaporte para el extranjero, está ambientado... Bueno, Bizet también, Georges Bizet también. Pero tiene ambientado en Japón, en China, en Francia. En Francia es donde más ambienta sus óperas, por ejemplo. Tiene una ambientada en Estados Unidos. Él va a ver una representación de una obra que se llama La chica del lejano oeste, la chica del dorado oeste, tiene muchas traducciones, y se queda seducido por esta trama en el Far West, con esta cantinera con cinto y pistola que manda a todos los mineros, es como una fuerza moral y... Como Johnny Guitar. Claro. Sí. Y Joan Crawford en Johnny Guitar. Claro, Joan Crawford. Y bueno, y claro, cinto, sombrero, y que se enamora del bandido, por supuesto, de Dick Johnson. Y que es perseguido por Jack Rance, el sheriff, que aparte está enamorado de ella, es un triángulo amoroso, como tenía que tener la ópera de la Giovane Scuola. Ahora, en este caso, te voy a decir, es de las primeras veces en que un compositor quiere poner música
un compositor extranjero me refiero, ¿no? Un compositor extranjero que no sea americano, que trata de poner música americana en sus óperas. Puccini lo hacía siempre con sus óperas. Trataba de hacer un panorama lo más cercano posible. Y tiene un personaje que se llama, que es una indígena, que es como está ahí haciendo trabajos de labores de casa en la casa de Minnie, que es la protagonista, que se llama Wokl. Y que, bueno, es un poco complejo para los tiempos de hoy, pero en realidad dice solo monosílabos y algunas palabras muy cortitas. Bueno, pero era algo que ocurría que no pasaba antes. No, me estaba pensando, esa pobre cantante que estuvo años de años estudiando para ser cantante de ópera y la ponen en ese rol. El papel de Wokl. Créeme que alguna vez lo pensé. Dice, cosas así. Bueno, es una caricatura, es una tarjeta postal. Bueno, hay que también, la historia puede ser cruel mirada desde tanta distancia. O sea, digamos, en un momento de negacionismo profundo, así que quizás también nos pasa. Como uno no sabe de ópera, uno cree que muchas de estas óperas tipo Tosca, ponte tú, fueron escritas contemporáneas al mundo del que estaban hablando. Claro. Porque no tenemos así como la cronología de quién estudió cuánto. O sea, por ejemplo, Puccini llega hasta principios del siglo XX. Claro, muere en 1924. Hace poco fue el centenario. Y Verdi está todo el siglo XIX. Siglo XIX y llega a entrar un poquito al siglo XX, sí, pero en realidad es muy poco, pero claro, siglo XIX. Entonces, ellos hacen ópera de época. Ópera de época, sí. Lo que el gran cambio, alguna vez lo hablamos, me parece, en algún programa, ocurre en 1890 con la aparición de Cavalleria Rusticana de Mascagni. Ojo, en el siglo XVIII, las óperas en el siglo XVIII, muchas de ellas tenían ambientación contemporánea. Por ejemplo, Bodas de Fígaro, ¿sí?, de Mozart, está basada en una obra de Beaumarchais, que son las Bodas de Fígaro, y que tiene ambientación contemporánea. O sea, cuando las personas que están vestidas sobre el escenario están vestidas muy similar a las personas del público que las van a ir a ver. Claro. Pero el siglo XIX, no, el siglo XIX romántico necesita de la novela, necesita de la visión histórica, del alejamiento. Aparece la cuarta pared. Es decir, en el siglo XIX los personajes de ópera ya no le hablan al público, sino que el público se transforma en un voyerista que observa lo que le está ocurriendo a estos personajes en el escenario. En el siglo XVIII no. Al no haber cuarta pared, los personajes muchas veces se giraban y le decían al público, ustedes que están ahí, aprendan de esta lección. Como la zarzuela. Como la zarzuela. Bueno, y como muchas en las obras de teatro pasaba lo mismo. Bueno, pero como te decía, América... Estoy pensando, Madame Butterfly, ahí uno está fuera todo el rato. Sí, completamente aunque afuera. Aunque abuchea al Pinkerton. Sí, en Madame Butterfly uno está fuera porque, bueno, es el gusto romántico todavía, pero el siglo XX va a volver a romper la pared para... Ahí tengo otra pregunta, señor profesor. Sí. Porque, por ejemplo, con Madame Butterfly nos parece más evidente porque para nosotros también el lejano oriente es exótico. Y ahí estamos hablando de principios del XX. Claro, el mundo que representa, ¿no? Sí. Y pensaba, claro, nosotros no tenemos cómo saber cómo era Japón en esa época, si la representación está siendo justa o apropiada, ¿no? Y me pregunto, ¿cuáles eran las fuentes que usaba Verdi o que usaba Puccini para decir, ok, quiero representar a América? Bueno, se basaban en... novelistas, básicamente. En novelistas, en obras de teatro. Representación de la representación. Representación de la representación. En novelistas, en obras de teatro. Por ejemplo, Puccini se basa en una obra de teatro que va a ver para hacer La Fanciulla del West, esta ópera ambientada en Estados Unidos, y también para hacer Madame Butterfly. Ahora, también se trataba de instruir o de aprender con música del lugar. La verdad que estudiaba bastante. O sea, quería ser lo más justo posible. Lo que no deja de ser una ópera italiana, que recrea una ópera, un lugar extranjero. Es que, claro, además que es como cuando vemos películas orientales en donde todo habla en inglés. Por supuesto. Es como esto. Sí, una de época. No sé, ahora son necesidades de época. Cuando uno ve Gladiador, sí, y están hablando en inglés. Claro. Bueno, pero bueno, esas son como licencias poéticas que nos permiten la comunicación. Bueno, pero en este caso, como te decía, Puccini hace su Madame Butterfly, que incluso va a ser muy apreciada en Japón. Madame Butterfly es una ópera muy apreciada en Japón.
Es que ella queda muy... Ahora me dan ganas de pegarle a Madama igual. Sí, bueno, hija, pero, en serio. bueno, sí, bueno, pero claro, también hay que ubicarse en la idiosincrasia. Sí, yo sé, yo sé. Pero hay grandes directores de escena japoneses que han puesto en escena Madama Butterfly. Entonces, Madama Butterfly es una ópera que puede ser hecha en escena con mucha rigurosidad etnológica o rigurosidad histórica, pero también con mucha fantasía. Ahora yo creo que en Japón la celebración también es porque los gringos son los malos. Bueno, no, y además hay una cuestión también como linda, de orgullo, que mira, un gran compositor nos toma a nosotros para hacer esta ópera. De hecho, en Japón es uno de los primeros países orientales en que se vuelca la ópera. De hecho, Lo que ahora pasa con Corea. Corea es un país de grandes cantantes. China está pasando ahora. Es decir, y todo Occidente mira que China está sacando... Se nos viene porque está mandando grandes instrumentistas, cantantes, o sea, se nos viene. Y va a llenar el mercado. Sí. Entonces, porque el Conservatorio de Shanghái tiene miles de alumnos, y dentro de miles de alumnos, les aseguro que hay un par de cientos de genios. Que estudian como chinos. Entonces, bueno, pero estábamos en América para no Es que se me va el tiempo, pero es que me queda una pregunta. Por favor. O sea, nos quedan dos temas. Sí. Que van a quedar rebotando. Uno que es como lo femenino en la ópera. Como haces música como mujer. A Puccini, y de hecho, sí, se le critica a Massenet también. Claro, pero y no era bueno que le dijeran eso, ¿no? Para nada. Versus como le decían a Brunet, que escribía como hombre. En fin. Y el otro lado que me da mucha curiosidad es como lo que hemos estado revisando hoy día es cómo Europa, básicamente, ha referido a América, Norteamérica, Centroamérica. No, al sur no llegamos mucho. Brasil. A la brasilidad. Sí. No, o sea, ojo, no, si llegamos, porque está el mundo de los incas del Perú, que es muy atractivo. Brasil también. Piensa tú que la ópera, ahora me comenta lo que ibas a decir, para que no se nos vayan estos puntos. Hablábamos de cómo Europa ve América, pero cuando nosotros, los compositores americanos, empiezan a escribir ópera, también toman América. Es que eso era mi pregunta. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Gómez, que es un compositor de la época imperial del Brasil, estamos hablando mediados del siglo XIX, que compone una ópera que se llama Il Guaraní, y que se va a transformar en un exitazo en Europa y se va a recorrer el mundo. Es la ópera compuesta en América más famosa de todos los tiempos, Il Guaraní, que incluso cuando va a ser... Mira lo que te digo, esa ópera Il Guaraní, que es estrenada en el Teatro La Scala de Milán, que es llevada por las grandes compañías italianas por el mundo, que su música es grabada por Enrico Caruso. Esa ópera, cuando brasileña, ¿no? En italiano, porque era la lengua franca de la ópera, se va estrenando en distintas naciones americanas, van haciendo una sensación nacionalista de que nosotros también podemos componer ópera. Claro, es pero muy igual, interesante eso. Bueno, eso te lo voy a dejar porque me pregunto, ¿cuándo los chinos empiezan a hacer ópera? ¿De qué hablan? Cuando los coreanos empiezan a hacer ópera, cuando se empieza a hacer ópera en Brasil, en México, acá en Chile. O sea, la única ópera chilena que yo he visto, yo sé que hay muchísimas más, perdóname. No son tantas, pero ha sido Patagonia. Sí. Y que es un poquito lo mismo que se imagina el guaraní, que es alguien que no es parte de esa etnia y que puede compartir un territorio, pero no la experiencia, se acerca a hablar de esto que le está más cerca sin duda que un europeo. Carlos Gómez, claro, sí está más cerca. Bueno, la primera ópera japonesa se llama Los Barcos Negros, y que es de hace poco, es de mediados del siglo XX, y que justamente habla de la llegada de los, perdónenme, de los holandeses, me parece. ¿Como Shogun? Sí, es Shogun. Ya, Shogun. vamos, retomemos todo esto después. No me abra temas, porque yo veía Shogun cuando era chico. ¿Pero viste la Shogun nueva? No, yo vi la antigua con Chamberlain, con Mr. Chamberlain, y todos aprendimos a decir Konnichiwa, y era la Mariko-san, la heroína, y que le enseñaba la técnica de la almohada. Sí, no, pero tenéis que ver la última. Bueno, es de la llegada de los barcos y estos extranjeros vestidos de negro, y los barcos, la ópera se llama Los Barcos Negros. Es la primera ópera que se compone en Japón. Ya, vamos a retomar eso, Gonzalo Cuadra, porque se nos acabó el tiempo. Ya estamos. Que ya está la lepina ahí. Bueno, perfecto. Después tenemos que hablar de las óperas que hablan de Chile, o las americanas de Chile. ¿En serio? ¿Llegan hasta acá? Bueno, vamos a hablar de eso. Henry Cowell escribe Bernardo Higgins en Estados Unidos. Así te digo nomás. Ay, quedamos con eso rebotando. Muchas gracias, Gonzalo, por venir. Nosotros vamos a ir a la pausa porque vamos a hablar de Jim Jarmusch y el teatro UC, el cine UC, el ciclo de cine UC, el festival de cine UC, que empieza ya mismo con la Alejandra Pinto. Ya regresamos.